al doctor Mario Alejandro Segura Padilla, quien tendrá en este momento la oportunidad de compartir con ustedes sus vastos conocimientos. Recíbanlo como se merece, por favor. Bien, con la venia de el doctor, me permitiré hablar un poco acerca de su vasta semblanza de vida. Tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, diversos diplomados, entre otros, en Derechos Humanos Laborales, impartidos por el ITESO. Tiene maestría en Derecho con orientación en Seguridad Pública y Administración de Justicia. También tiene capacitación para capacitadores, modelos para el diseño de programas de alto impacto en los organismos públicos de derechos humanos, impartidos por la UNAM. Tiene además diplomado en Seguridad Pública, diplomado en Derecho Electoral, doctorado en Derecho impartido por el Instituto Internacional del Estado y el Derecho. Además, cuenta con diplomado en Asesoría Jurídica Gubernamental y Empresarial, otro diplomado en Metodología Sistemática e Informática del Derecho, otro diplomado en Juicio de Amparo. Tiene certificación en competencia laboral en el estándar de competencias. Asimismo, ha fungido como actuario adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención de Asuntos Relacionados con la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ha sido servidor público en la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 95 hasta la fecha, actualmente como visitador adjunto A. También ha sido asesor jurídico público en diversos distritos, docente en diversas universidades y en diversas asignaturas. Sin más, para dejarle espacio y que comparta con ustedes su vasta experiencia, dejo con ustedes al doctor Mario Alejandro Segura Padilla. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto volver a participar con la Universidad de Enrique Díaz de León. Aquí me formé como docente, déjense los digo, allá por lo del año 2002, 2004, ¿sí? Aquí formé las bases para poder ser docente. Bueno, pues ya me presentaron. Hoy vamos a tratar un poquito. ¿No funciona este? Bueno, el nuevo sistema penal acusatorio, aquí ¿quiénes les gusta el derecho penal? Hay muchos y muchas. Muy bien, vamos a tener muchos futuros buenos penalistas. Bueno, el nuevo sistema penal acusatorio nace con la reforma del 2008, ¿no? De 18 de junio del 2008, todavía estaba en la administración, si mal no recuerdo, Felipe Calderón, y es con el fin de fortalecer el sistema de seguridad pública y el sistema penal y el sistema penal. Cambiamos de sistema, ¿no? Para ustedes no es algo, no va a ser algo nuevo porque lo están estudiando. Para nosotros sí fue porque tuvimos que lidiar con el anterior sistema y el actual. El anterior sistema es lo que le llamamos el sistema inquisitorio, ¿no? Que tiene sus antecedentes por ahí de la Roma, de la Edad Media, donde el juez era quien dirigía todo, ¿no? La justicia era vertical, de arriba hacia abajo, se imponía. No podíamos, el juez era el mismo Ministerio Público, el juez investigaba, el juez acusaba, el juez sancionaba, y la prueba reina era
la confesión, ¿no? Hoy en día ya la eliminamos, ¿no? Hoy las pruebas se desahogan ante el juez. El juez es un observador que va a decidir, a enjuiciar en su momento. Y hoy tenemos 3 tipos de jueces. ¿Cuáles son? Uno que levante la mano. O una. ¿Y cuál otro? ¿No? ¿Nomás uno se sabe? Ok. Bueno, hoy tenemos 3 tipos de jueces, ¿no? Y juezas. Tenemos el de control o de garantías, el de enjuiciamiento, ¿sí?, que se compone por un tribunal colegiado de 3 personas, y el juez de ejecución penal, ¿no? Otra de las novedades que tenemos es que se elimina la prueba tasada, ¿no? Antes las pruebas tenían un valor, por eso dice que estaba tasada, ¿no? Y estaba en el Código Penal, y cada prueba tenía un valor. Hoy en día es a libre arbitrio. La convicción que se genere sobre el juez, ¿sí? O en este caso un tribunal de enjuiciamiento, que son 3 personas. Esa es otra gran ventaja, ¿no? ¿Sobre qué se basa el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cómo? Las pruebas. El principio de presunción de inocencia, ¿no? Que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Antes era al revés. Todos éramos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Otra cosa novedosa que tenemos es que la prisión es la última ratio, ¿no? La última razón. Ahora ya podemos llevar nuestro proceso en libertad, ¿sí? Y lo último que se nos podría imponer es la prisión preventiva, ¿no? Claro que hay las excepciones, tenemos un catálogo en el artículo 19 constitucional que nos habla cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿sí? No todos, pero ahora es muy probable que no vamos a quedar privados de la libertad en un proceso, ¿sí? Tenemos 14 medidas cautelares que dicta el juez en el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es así como nosotros ya no se va a castigar, ¿no? ¿Cuántas veces en el sistema anterior durábamos privados de la libertad en un proceso que a lo mejor iba a durar 3, 4, 5, 10 años sin recibir una sentencia, ¿no? Hoy en día ya es diferente, ¿no? Las sentencias son máximo 2 años para dictar una sentencia, ¿sí? La rapidez. El nuevo sistema penal tiene una nueva serie de principios procesales, ¿sí? Es más garantista. Todas las audiencias se desarrollan ante el juez. Tienen que estar presentes las partes, sobre todo el imputado, ¿sí? Si se fijan, ya no es el presunto culpable, como aquella película famosa que salió, ¿no? Ahora ya es el presunto imputado, ¿no? Y tenemos nuestras etapas, ¿sí? 3 etapas procesales en las que intervienen, el juez de control en primera instancia, el juez de enjuiciamiento y el juez de ejecución penal, ¿sí? La primera etapa penal, ¿cuál es? Del proceso. ¿Cuál? No. La inicial. Ok. La inicial. ¿Y esa inicial en cuánto se divide? ¿Cuál es la primera? Eso es lo que me encanta de la Universidad Enrique de León, que la verdad siempre son muy competitivos y competitivas todos los alumnos, ¿no? Bueno, tenemos la etapa inicial, ¿no? ¿Sí? O de investigación, como se le puede llamar también.
Y tenemos la investigación desinformalizada o investigación inicial y la investigación formalizada, ¿no? En la investigación, en la etapa de investigación, ¿qué hacemos? Las pruebas ya no son ¿qué? ¿Cómo se le llaman a las pruebas en la etapa inicial, en la etapa de investigación, perdón? Son datos de prueba, ¿verdad? También ahora tenemos 3 tipos de prueba, ¿sí? Datos de prueba, medios de prueba y prueba en la etapa de juicio. En la etapa inicial se llaman medios de prueba, en la intermedia medios de prueba y en la de juicio son pruebas. Bueno, al final todos se van complementando, ¿no? Como en cualquier situación vamos a tener una teoría del caso que vamos a armar desde el inicio, ¿no? Esencialmente. Digo, le estoy dando una introducción rápidamente de lo que es el procedimiento penal para las compañeras que no están muy familiarizadas con el mismo y que traen otra orientación. Entonces, en la etapa inicial vamos a tener nosotros, híjole, esto ya me lo pasé porque ya lo dije. Bueno, antes de continuar, tuvimos nuestra reforma del 2018, pero luego tuvimos otra gran reforma en el 2008, en el 6 de junio del 2008, que fue la de 2011, perdón, que fue la de amparo, ¿sí? Y días después, el 11 de junio, se me falla la memoria en la fecha, tenemos la reforma en derechos humanos, ¿sí? Y cambia, ¿no? Cuando empezamos a enseñar el derecho, muchos maestros, y nos tocaba impartir la clase de garantías individuales y derechos humanos. Teníamos todo un capítulo que se hablaba de las garantías individuales, ¿sí? Hoy en día se llama de los derechos humanos y sus garantías. Así es como ustedes ya lo estudiaron, ¿sí? Como decíamos los humanólogos, nos hizo justicia la revolución, ¿eh? Ahora ya se llama derechos humanos. Lo que tanto peleamos en algún tiempo se hizo realidad, que ya no se llamara garantías. Cuando hablamos de la garantía, pues es el efecto o acción de afianzar lo estipulado, ¿no? Los derechos humanos ya no se nos conceden, se nos reconocen, ¿sí? Perdón, estaba hablando. Yo no soy muy bueno con el micrófono. Bueno, entonces prefiero más los que van en el oído. Esos derechos humanos, ahí entran los que fueron parte de la reforma en materia de seguridad pública, ¿no? Tenemos el 16, tenemos el 14, tenemos el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 23, ¿no? Que es en los que le dan, tiene su base el derecho penal, ¿sí? Básicamente, parte de lo que tiene el derecho penal. Bueno, estas son algunas reflexiones, ¿no? Unas finalidades de todo proceso penal en general, con independencia de las características que los identifican, así como los ritos que están presentes y los roles de los participantes, es que cuando se comete un delito en contra de una persona determinada, esta y su núcleo cercano busquen que no quede impune el culpable que causó el hecho ilícito y se repare el daño. Si nos vamos al artículo primero, o al artículo 20, mejor dicho, es que no quede impune, ¿sí? Que se le haga justicia a la víctima y se le repare el daño, ¿no? ¿Sí o no? Bueno,
Eso es esencialmente lo que busca el derecho. Bueno, por eso se me olvida una. Todavía no me las aprendo de memoria. Fíjense nada más lo esencial. ¿Por qué ahora siempre se repara el daño? Antes, cuando hablábamos de reparación del daño, ¿ustedes qué piensan que es la reparación del daño? ¿De manera pecuniaria? ¿En dineros? Ya no, ¿verdad? Por ahí tuvimos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Radillo Pacheco. ¿Sí lo han visto en la escuela? ¿Sí? Ese es clásico, ¿no? Porque fue una de las primeras sentencias que nuestro sistema interamericano de derechos humanos, por parte de la Comisión, emitió en contra de México. ¿Sí? Y ahí dice, bueno, la Suprema no sabían quién le iba a dar cumplimiento a toda la resolución, ¿no? A los puntos petitorios que se hizo en la resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo adopta, se encarga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no le tocaba, pero ella se hizo cargo, ¿no? Por ahí ya inicia un expedientillo y le da cumplimiento, ¿no? Parte de ese cumplimiento es eso precisamente, la reparación del daño. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que se le conoce como Pacto de San José, de 1969, si la memoria no me falla, en el artículo 63.1 nos habla de la reparación del daño. Hoy en día, en el artículo 1 constitucional, ¿qué nos dice? Por violaciones de la reparación del daño, ¿no? En el párrafo 1, ¿sí? ¿Qué más vino con la reforma de derechos humanos del 2011? Tenemos el principio pro homine, la interpretación conforme, ¿a qué? A los tratados internacionales, ¿sí o no? Entonces nos obliga la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Convencionalidad es sinónimo de tratado internacional. Ahora cualquier autoridad, cualquier juez, etcétera, nosotros obviamente, tenemos la obligación de fundamentar las resoluciones con base a un tratado internacional, ¿sí? ¿Quién puede firmar un tratado internacional? El presidente de la República. ¿Y quién lo ratifica? Y para que tenga validez, ¿dónde se publica? Bien, muy bien. Bueno, así ya tiene. México ha tenido durante muchos años muchos tratados internacionales ya firmados que no sabíamos que existían. El gobierno como tal, el país, pues tenía un papel muy activo firmando tratados y ratificándolos. Sin embargo, no se adoptaba, ¿sí? No se armonizaba nuestra legislación interna con el derecho internacional, ¿sí? Casi todos los protocolos de los tratados internacionales dicen que el Estado parte, México es parte de esos tratados internacionales, debe de armonizar su derecho con relación al tratado internacional, ¿sí? Y ahí tenemos una serie de derechos humanos y de derechos, ya sea en derecho público o derecho internacional privado, parte de nuestra legislatura. En automático, con esa reforma del 2011, nos convertimos en abogados internacionalistas, ¿verdad? Luchamos contra la postura del, se me va el nombre. Antes era nada más éramos internistas nosotros, porque nada más nuestro derecho interno es el que se aplicaba. Ahora somos internacionalistas, ¿no? Cambia aquello y todavía hay la discusión de qué es primero. ¿Cuál es la ley que está en la cima en nuestro país? ¿Quién es? ¿Cuál es? La Constitución, ¿verdad? Dicen. Hay unos que dicen es la Constitución. Entonces, había una lucha muy fuerte con los positivistas, ¿no? Nosotros crecimos, varios de sus maestros, con el derecho positivo.
Si no está en la ley interna, no tenías ese derecho. Pero el artículo 133, ¿qué nos dice? ¿Qué es ley suprema en este país, de acuerdo con el artículo 133? La Constitución, ¿qué más? Las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales, ¿verdad? Eso es ley suprema. Entonces, en el artículo 133 tenemos dos principios. El principio de supremacía, que son esas leyes, la Constitución, y el principio de primacía, ¿sí? El que dice que primero es la Constitución, ¿sí? Y ha habido muchas discusiones en la Suprema Corte de Justicia, porque todos sabemos perfectamente que quien interpreta los artículos de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo mismo pasa en la Corte Interamericana, la que interpreta los tratados internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Corte Interamericana. Y aparte, fíjense que ya es parte de nuestros derechos humanos. Las jurisprudencias, no nada más las de la Corte Nacional, ¿no?, de la Suprema Corte, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la podemos aplicar, ¿sí? En caso de que tengamos por ahí una laguna o que queramos, vamos a querer reforzar un derecho, ¿sí? Bueno, ya más o menos les di un contexto de lo que son nuestros derechos humanos en el país. Y obviamente no nada más son los tratados internacionales regionales, sino también tienen validez los del Sistema Universal, que nacen de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, también tienen aplicación aquí en nuestro país. Ok, el proceso penal persigue otras finalidades, no solo busca el fincamiento de responsabilidades, ya que existe la posibilidad de que quien esté imputado de la comisión de un hecho ilícito que la ley marca como delito, sea inocente, ¿sí? Ahí vemos que el principio de presunción de inocencia, ¿no? El hecho de que una persona sea acusada erróneamente afectaría no solamente una esfera individual del inculpado, sino también una social. Como sociedad estaríamos fracasando, ¿no? Si tuviéramos a una persona que no es culpable, ¿sí? Bueno, en general, esta sería una situación de gravedad para todos y por eso que el proceso penal también tiene como una de sus finalidades el de presunción de inocencia, que ya lo comentamos. Lo anterior pues lo tenemos consagrado en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, ¿no?, que dice: el proceso penal tendrá el objeto, este es el objeto del derecho penal, lo comentamos hace rato, por ahí me faltó uno, les dije, es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Entonces hoy en día nos vamos a la Ley General de Víctimas, ¿sí? Y nos habla la Ley General de Víctimas de la reparación integral, ¿sí? Ya comentábamos hace ratito algunas compañeras que ya no nada más es de manera pecuniaria, en dinero, como se repara el daño. Puede ser al proyecto de vida, el lucro cesante, garantías de no repetición, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de no repetición, de garantías de no repetición, es evitar que el mismo hecho violatorio se siga consumando, ¿sí? Al proyecto de vida, ¿qué es esto? Si a cualquiera de ustedes
los lesionaran, quedaran cuadraplégicos, que ya no pudieran valerse por sí mismos, ya no pudieran trabajar, etc. De cierta manera están dañando su proyecto de vida, ¿sí o no? Entonces la reparación del daño va en base a eso, ¿no? Y no nada más las de ustedes, las personas que de ustedes dependan, sus hijos, una persona en estado de interdicción, ¿sí?, que esté bajo su tutela, también tiene derecho a eso. Ha habido resoluciones, por ejemplo, que hemos emitido nosotros, y también lo pueden hacer los tribunales jurisdiccionales, es a una persona la matan. ¿Se acuerdan del caso de la muchacha de Casa Jalisco, a la que arrolló el marido? Acuérdense, muchachas, que la violencia de género está tipificado, cualquiera de sus tipos de violencia, es delito en Jalisco. Bueno, ahí la comisión emite una resolución y a la abuela se le compra una casa en Puerto Vallarta, se les da beca a los nietos, hijos de la persona fallecida, ¿sí? Eso es una reparación integral, ¿no?, al proyecto de vida, y también afecta a los hijos. Cuando un derecho humano se transgrede, también transgrede otros. Nunca una violación a un derecho de humanos va a venir sola por un solo derecho. Por ejemplo, si a mí no me atienden en el IMSS y me enfermo y muero, pues no nada más es el derecho a la salud, puede ser el derecho a la vida. ¿Sí me explico? Ahí hay dos derechos, afectados. Digo, les pongo ejemplos porque también puede ser en materia penal. Al momento que los jueces emiten su sentencia, ¿sí?, y individualizan la pena, sobre todo, ahí tienen que prever todo eso. Una sentencia donde no esté bien cuantificada la reparación del daño, donde no se tomen en cuenta todas las formas de reparar el daño, dependiendo, puede ser impugnada, ¿no? ¿Sí o no? Ok. En función de tales fines es que se organiza el procedimiento penal con base de los valores de justicia, de la verdad que se tiene en una comunidad. Lo anterior aunado a la organización política determina la forma de concebir y por consiguiente diseñar los órganos de poder encargados de la investigación. Conforme al artículo 21 constitucional, ¿quién es el que tiene a cargo la investigación? El Ministerio Público, en una etapa. Y de administrar justicia, los jueces, ¿no? Bueno, el Ministerio Público ahora es la parte acusadora, es otra novedad en materia penal. Y el que acusa tiene que probar. La carga probatoria se le remite al Ministerio Público, ¿sí? Por eso el Ministerio Público tiene esos dos momentos, sobre todo el de la investigación complementaria. Una vez que se le vincula a proceso, al imputado solicita término para la investigación complementaria, que puede ser hasta 6 meses. Se debate también el término. El Ministerio Público por lo regular siempre pide un tiempo largo, la parte va a decir que no, que sea más corto, y al final de cuentas quien decide, una vez que ya sea suficientemente debatido, pues será el juez, el que fije el término para la investigación complementaria. ¿Va? En ese tiempo, pues el Ministerio Público va a perfeccionar las pruebas, porque en la etapa inicial formuló la imputación, ¿no?, en la desinformalizada, y ya en la investigación formalizada va a perfeccionar las pruebas, va a ir creando su teoría del caso, ¿no? La teoría del caso que se conforma por 3 elementos. Los elementos fácticos, que son los hechos,
los elementos probatorios y los elementos jurídicos. ¿Qué es? Unos hechos los tenemos que probar y después ver en qué supuesto jurídico encuadran o no encuadran según sea la parte, ¿no? Puede ser la defensa o el Ministerio Público con su asesor jurídico. Estas son algunas diferencias, ¿no? Aquí nos habla que el sistema inquisitivo privilegiaba el castigo, ¿no? La cárcel para todo, la privación de la libertad de cualquier persona antes de saber si era culpable o inocente. No había la posibilidad de llevar el proceso en libertad, ¿sí? Obviamente que el juez nos impone alguna de las 13 medidas cautelares que quedan, porque la 14 es la privación, llevar el proceso privado de la libertad, ¿sí? Y ya, bueno, el sistema acusatorio, que es el que tenemos hoy en día, porque también se habla de un sistema mixto, que es una combinación entre el inquisitorio y el acusatorio. En el nuevo sistema, el procedimiento penal está estructurado de manera que los participantes juegan un papel diferente, ¿sí? Por ejemplo, el juez en el sistema inquisitivo juega un papel muy activo, ya que no se concreta a pronunciar la sentencia. Ya les decía, investiga, recaba pruebas y dicta la sentencia. No existía la figura del Ministerio Público y los operadores que llegaban a existir o que participaban eran muy ineficientes. No es como ahora. Ahora, si no sabemos en un juicio y somos la defensa o el Ministerio Público, el juez nos va a sacar, ¿verdad? Porque no estamos llevando una debida defensa técnica, ¿sí? El mismo Código Penal dice una defensa técnica. Y si el Ministerio Público no sabe, pues también va a afectar a la víctima, ¿sí? Y dice aquí que en consecuencia se puede ordenar que se recaben determinados medios probatorios e interrogar a los testigos. El juez lo hacía, ¿no? Incluso formular la acusación y ordenar que se recaben. Bueno, era lo que ya les había dicho. Y en nuestro sistema acusatorio el juez ya es un espectador, ¿sí? Y quien realiza la acusación es una de las partes. ¿Quién? El Ministerio Público. En la etapa de vinculación solicita, hace la imputación, ¿sí? No se necesita tener por acreditado los elementos del tipo penal como se hacía antes, ¿sí? No se perfecciona. Basta que haya indicios de que una persona cometió un hecho ilícito tipificado en la ley para que el juez vincule a proceso, ¿sí? En tal virtud, se puede decir que ambos sistemas, aunque comparten determinadas finalidades, se aplican a través de un énfasis distinto. Aunado a lo anterior, también el procedimiento penal es regido por diferentes principios y reglas. Ahora tenemos muchos principios que se tienen que observar. Acuérdense que los principios son algo intangible, algo inalterable y que se deben de cumplir, ¿sí? No se pueden alterar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que nos debemos de saber los principios del derecho como el Padre Nuestro los católicos. A veces no necesitamos aprendernos una ley artículo por artículo. Si sabemos manejar los principios procesales que rigen todo proceso, no vamos a poder, no es necesario, se nos va a facilitar más el derecho, ¿sí? Bueno, ya voy a pasarme lo del sistema inquisitivo,
Bueno, este esquema nos habla muy bien de lo que era el sistema inquisitivo, ¿no? En el Imperio Romano, en la Edad Media, en los tribunales eclesiásticos, que era la Santa Inquisición, ¿no? En su tiempo. Aquí el imputado es el objeto de la acusación, ¿no? Delegación de funciones, el juez puede delegar, la doble instancia, nada más, era escrito, la presunción de culpabilidad, todos eran culpables, la privación de la libertad, todos eran encarcelados en el proceso, inmediatez procesal, a veces era rápido, ¿sí? En un solo momento. Sistema tasado, ¿qué es esto? Que la prueba tenía un valor, lo que les explicaba hace ratito. Privilegio de la confesión era la reina de las pruebas, ¿sí? La actuación oficiosa, pues el juez actuaba como él quería. La secrecía, no eran públicas las audiencias muchas veces. Operadores ineptos, ignorantes. El juez es jerárquicamente y verticalmente superior, ¿sí? Él hacía todo, ¿no? Era juez, acusador, etcétera. Juez titular de la acción penal, no había ministerio público. Y el juez era el director absoluto del proceso. Imagínense el poder que tenía un juez en aquel entonces. Tenía mucho respeto, ¿no? ¿Cuántas injusticias no se llegaron a cometer? Hoy nuestro proceso, como ya les comenté hace rato, y vamos a ver por qué, es más garantista, ¿sí? Obviamente que eso provocaba que hubiera tortura sobre todo, ¿sí? No había un proceso como tal, el juez dirigía todo, él decía qué y cómo para llegar a su verdad, ¿sí? Que por lo regular era castigar. El régimen penal sancionatorio que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia, ¿sí? Es que es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, ¿no? Probar que el imputado no es inocente, ¿sí? No ahora al revés, ¿verdad? Como antes. No tenía que probar para decir que una persona era culpable. Este cuadrito nos dice, es del nuevo sistema. Hay separación de funciones, cada quien tiene una función, el Ministerio Público, el juez, el defensor, el asesor jurídico, ¿sí? La tríada investigadora, que es la encabeza el Ministerio Público, la policía y los peritos, ¿sí? No se actúa de oficio, se necesita querella o denuncia, ¿no? Cualquiera de esas dos formas. Es adversarial, porque siempre hay un contrario, va a estar ahí presente en igualdad de circunstancias. Es democrático, ¿sí? Porque está más al alcance de cualquiera. Acuérdense que al principio, cuando inició el nuevo sistema, había muchachitos, había uno muy famoso, no voy a decir el nombre porque aquí va a haber muchos con el mismo nombre, X, ¿no? Juanito, caía una vez, caía dos veces, caía, ya con el nuevo, pues le entendió muy fácil. Eso es de lo que se trata, que el derecho penal sea democrático, que todas las personas lo puedan entender, ¿sí? El juez es igual al resto, horizontalidad. Si se fijan, el juez casi está al mismo nivel que todos, ¿sí? No hay unos más abajo ni nada, ¿sí? Y el equilibrio entre acusador y imputado. Tienen los mismos derechos, ¿no? El imputado en el apartado B del artículo 20
y la víctima en el apartado C. Y es todo un catálogo de derechos. Los vamos a ver rápidamente y los vamos a enunciar. No los vamos a leer todos porque luego cuando va uno a las audiencias y le preguntan a la víctima, ¿le hicieron saber sus derechos? No, a pesar de que uno ya lo preparó. Y el juez tiene que leerle todos y cada uno y explicárselos. Entonces a veces lo que hacemos por economía procesal, se los explicamos y les decimos que el juez les va a preguntar eso y que tienen que contestar, que ya se los leyeron, que no tienen ninguna duda, porque si no nos vamos a tardar, si no eso a veces alarga mucho las audiencias. ¿Sí? Ok. La oralidad preferentemente es oral. ¿Sí? ¿Sí se puede leer? Sí. Poco. Como un apunte, un apoyo. ¿Sí me explico? Pero preferentemente es oral. ¿Sí? Aunque sí hay todas las sentencias, todos los acuerdos se transcriben. ¿Sí? Pero ya después de la audiencia. El debate en las partes, primero se le da el uso de la voz a uno, al Ministerio Público, a la víctima y viceversa, al defensor, al imputado. ¿Sí? Principio de contradicción, sí, puede haber contradicción, ¿no? La continuidad y concentración. Las audiencias son continuas y todo se concentra muchas veces en una sola, ¿no? ¿Quién ha ido a alguna audiencia de imputación? En la misma tenemos, obviamente, puede ser la audiencia de control cuando hay detenido. Si le ratifican de legal, nos vamos a la audiencia de imputación. Una vez que lo imputa el Ministerio Público, el juez resuelve si lo vincula o no a proceso. Inmediatamente es la audiencia de imposición de medidas cautelares, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente, la audiencia para solicitar el término para la investigación complementaria. ¿Sí? Y todo se debate hasta la imposición de las medidas cautelares. Deben ser proporcionales, ¿sí?, a lo que se necesite. ¿Para qué esas son las medidas cautelares básicamente? ¿Cómo? Ok. Y que no se vaya a sustraer el imputado de la acción de la justicia, ¿no? Y obviamente da algunas medidas de protección que también las puede dictar el Ministerio Público, ¿no?, en la etapa de investigación, tanto para testigos, la víctima, familiares, etcétera, ¿no? Y algunas restricciones pueden ser de protección y de restricción, ¿sí? La presunción de inocencia ya la hemos explicado, la prisión preventiva, la última razón, la víctima, única instancia y libertad probatoria. Obviamente que no se aceptan pruebas que sean, ¿cómo se le llaman? Ya se me olvidó, ahorita son sobreabundantes, impertinentes, innecesarias, ¿sí? Por eso en la etapa intermedia es como una coladera. Se depuran los hechos, se depuran las pruebas y se depuran el derecho. Los hechos, las pruebas y el derecho, ¿sí? Para ya cuando lleguemos a la etapa de juicio, pues ya nada más sean las pruebas que se admitieron en la etapa de intermedia. Bueno, ya les hablé de las reformas. No respeté mi orden en la presentación, ¿verdad? Es como un acordeón, no se preocupen. En el artículo primero tenemos los principios de los derechos humanos, ¿sí?, que es el de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué creen que se refiere a universalidad? Que es para todos, muy bien. Interdependencia, que dependen, están relacionados todos, es lo que les explicaba hace rato. Por la interdependencia, cuando se conculca un derecho humano, se puede conculcar otros más. La indivisibilidad, no se pueden dividir. Y la progresividad es que van progresando, ¿no? Ya se habla de una cuarta generación, hay quien no la maneja, hay quien sí, depende, ¿sí? Pero esencialmente tenemos 3 generaciones de derechos humanos. Claro que van evolucionando, se van adaptando a las necesidades para proteger. Bueno, la policía, todas las policías municipales ya son técnicos e investigadores, ¿no? Tenemos la figura del primer respondiente para los policías, ¿sí? El primero que llegue va a ser el primer respondiente cuando hay un hecho ilícito. Y tiene obligaciones, creo que están por ahí en el artículo 130 o 132, están las obligaciones de la policía y del Ministerio Público. Antes, como en el 100, entre el 100 y el 110, están los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Del imputado y de la víctima u ofendido. De profesionalizar. Ese es un gran problema que ha tenido la policía, ¿sí? Sobre todo los municipales y sobre todo en las regiones foráneas, lejos del área de la zona metropolitana de Guadalajara. O son corporaciones policíacas muy pequeñas que no tienen el suficiente personal y a veces por no hacer los registros iniciales, solicitar primero mando y conducción al Ministerio Público, se arreglan ahí las cosas, ¿no? Y eso ha evitado que muchos asuntos se lleguen al Ministerio Público, se judicialicen, etcétera, y que no quede impune el hecho, sobre todo. Fíjense, a mí me tocó todavía un caso, Poncitlán, que es un municipio que está, ¿a qué les gusta? 1 hora de Guadalajara, por la autopista. Pasa un atropellamiento de unos trabajadores de la Celanese que está ahí en Ocotlán. Un mismo camión de la empresa atropella a otros trabajadores que iban en moto. Llega la policía, no asegura, no pide mando y conducción. Al muchacho se lo llevan a Tlajomulco, a una clínica de Tlajomulco. Fallece ahí, hasta ahí empieza a tener conocimiento el Ministerio Público. Ahí hubo una gran omisión por parte de la Policía Municipal, ¿sí? Y eso es por ponerles un ejemplo, ¿no? Hay municipios que tienen plazas para 20, 25 policías y nomás tienen 10. Y tienen que cubrir 3 turnos de 24 horas. Pues no se puede, ¿verdad? Ni siquiera para cubrir la extensión de todo el municipio. Por eso no se quieren meter en problemas de después tener que comparecer a audiencias porque fueron los primeros respondientes, etcétera. Solicitar diligencias a los peritos, etcétera. Entonces eso es en detrimento de la víctima muchas veces, ¿sí? Bueno, los 3 jueces que tenemos, el juez de control o de investigación, de garantías, perdón, el juez de debate o de enjuiciamiento, como le quieran poner, y el juez de ejecución. Conoce de la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, ¿sí? El juez de debate o de juicio, después de que el juez de control dicta el auto de apertura a juicio oral, a los 10 días, si mal no recuerdo, inicia la etapa juicio,
¿sí? Ahí asisten 3 jueces, uno va a ser presidente, otro secretario, y luego el juez de ejecución, una vez que el juez de enjuiciamiento dictan la sentencia, culpable o inocente, individualizan la pena, o sea, imponen la pena que le va a corresponder, la lectura de la sentencia en otra audiencia, pasa el expediente con el juez de ejecución, ¿sí? Y él se va a encargar de darle cumplimiento a la sentencia, y ahí es donde se va a reparar el daño. Él se va a encargar de ejecutar la reparación del daño, ¿sí? Estas es brevemente las etapas, ¿no? Tenemos el órgano investigador, que es el Ministerio Público. Ahí tenemos la etapa de investigación, la informal y la desinformalizada. Una denuncia pues se inicia por noticia criminal, por querella o denuncia, ¿sí? Viene la investigación preliminar del Ministerio Público, reúne datos suficientes, datos de prueba para poder solicitar la vinculación a proceso, orden de aprehensión, control de la detención, audiencia de vinculación, audiencia de imposición de medidas cautelares, prueba anticipada. Esto es cuando hay necesidad de desahogar la prueba, ¿sí? Antes, porque se puede perder el indicio, o por la urgencia. Se desahoga de manera anticipada con las reglas de la etapa intermedia, ¿sí? Y como en las reglas, perdón, de la etapa de juicio, se va a desahogar. Plazo de cierre de la investigación que dicta el juez a petición del Ministerio Público. Bueno, y abajo, hoy en día tenemos algo que pensábamos imposible, muchas veces se comentaba en la academia, ¿no? Decíamos que México todavía no había esa madurez en nuestra sociedad para llegar a un método alterno, ¿no? Esencialmente tenemos la mediación y la conciliación, ¿sí? Y los criterios de oportunidad. Ustedes ya llevaron mediación, ¿no? La mediación o el método alterno de solución al conflicto que se lleva, ¿cómo es? ¿Heterocompositivo o autocompositivo? En el sistema penal es autocompositivo, porque son las propias partes las que llegan a un acuerdo y después solamente hay un facilitador o un mediador que es observador, claro que les va a explicar antes cuáles son las reglas para poder llegar, ¿sí? Y que se pueden romper incluso en la audiencia, ¿no? Cuando las partes. Tiene que haber la voluntariedad, sobre todo. Ya en la etapa intermedia sigue el juez de control, ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento del Ministerio Público, o sea, de las partes, y emisión del auto de apertura a juicio oral. Es donde les digo que se hace la depuración de los hechos, del derecho y de las pruebas. Tribunal de enjuiciamiento, que es los alegatos iniciales, el desahogo de las pruebas, el cierre de alegatos, los alegatos de clausura, el fallo, la audiencia de individualización de sanciones y lectura de la sentencia. Esas ya se las había explicado rápidamente. Y la ejecución, pues vigilar, cumplir, mantener o sustituir las penas, revocar la condena condicional, librar orden de aprehensión, la libertad anticipada, procedimiento administrativo de ejecución, resolver, la reparación del daño. Ahí es muy importante que vayan, todas las pruebas para la reparación del daño ahí se desahogan, ¿sí? No son en la etapa de juicio, sino en la etapa de ejecución. Ahí hay que tener nuestras pruebas para acreditar el daño. Guarden todas sus facturas, etcétera.
periciales, todo lo que ustedes se imaginen, para poder acreditar el daño, ¿sí? Dictámenes psicológicos, etcétera. Bueno, y también visitan centros de reclusión, que nunca los he visto. Aquí están los mecanismos que ya les decía. Aparte de los mecanismos, tenemos soluciones alternas al procedimiento penal. Hay una ley nacional para mecanismos en materia penal. Ya se está hablando de una ley general para todas las demás materias. ¿Sí? Bueno, otra vez, ya lo vimos. Todas las leyes deben de prever. Nosotros ya tenemos en materia penal un mecanismo y tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. ¿Sí? Había un proyecto, no sé si ya esté aprobado, por ahí alguien que sepa si ya salió, pero para todas las demás materias. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? La voluntariedad, que ya les decía, la información, se tiene que informar, la confidencialidad. Si no llegan a un acuerdo, lo que se haya platicado ahí no se puede utilizar en un procedimiento jurisdiccional. ¿Sí? Flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Ahí no se va a pelear. Por eso se dice que es perder para ganar. Cualquier persona puede hacer uso de los mecanismos, ya sea los que privados o los del Estado, ¿no? Los acuerdos reparatorios. ¿Qué son los acuerdos reparatorios, jóvenes? ¿Uno nada más o una? Ya están muy platicadores. Cualquier duda que tengan pueden preguntar, ¿Va? ¿No ubican los acuerdos reparatorios? Bueno, es un pacto celebrado por las partes ante el juez de control que busca resolver el problema y asegurar el pago. Siempre en cualquiera de los métodos o de las soluciones alternas, siempre se tiene que reparar el daño. ¿Sí? Porque simple y sencillamente es una obligación constitucional. Ya les decía que esto lo tenemos en el artículo 1 constitucional. Ay, ya le cambié. ¿Me fui? Le dejé apretado, ¿verdad? Ah, muchachos, de veras que no se les va una. Ahí va. Tranquilos y tranquilitas, por favor. Estamos peleados con la tecnología. Oh, pues. Se me regresa. Bueno. En los acuerdos reparatorios, obviamente, esa petición del imputado, se lo propone el Ministerio Público, hay que hablar con la víctima para que los acepte, ¿sí? Se tiene que hacer un acuerdo por escrito. ¿En qué va a consistir la reparación? Si se repara, obviamente, a veces el juez lo tiene que aprobar, ¿sí? Por ejemplo, una vez en una audiencia me tocó, las partes en la audiencia inicial, las partes solicitan que ya van a llegar a un acuerdo, los manda al Instituto de Justicia Alternativa o al de la Fiscalía, no recuerdo, para llegar a un acuerdo reparatorio y nos pospone fecha para otro día. Llegamos, a mí el Ministerio Público no me dice nada,
y resulta que no habían celebrado el acuerdo reparatorio. Obviamente el juez se molesta, ¿sí? Porque para eso se había suspendido la audiencia inicial. La víctima ya estaba enfadada, ¿no? Dice, es que pierdo tiempo, no puedo estar pidiendo permiso en el trabajo para venir a la audiencia, a mí que ya me reparen el daño, era un robo, pero eran 2 personas. ¿No llegaron al acuerdo? Nomás porque el Ministerio Público quería vincular a proceso en otra investigación a uno de los imputados por otros hechos. Obviamente yo me molesto como asesor jurídico, el juez también, y le digo, no, la víctima dijo que era una reparación de daño. La parte, ya están sus familiares atrás con el dinero, porque ahí era una reparación monetaria. El juez dice en la misma audiencia, pues traiga el dinero, cuéntalo defensor de oficio, los cuenta delante de las partes y del Ministerio Público se me olvidó el nombre, bueno, pues el auxiliar del juez, ahorita se los digo, el encargado de la sala. A veces le olvidan a uno las cosas, ya le da. Bueno, el encargado de la sala y se repara el daño, ¿no? Los ministerios públicos, porque eran 2, me reclaman, oye, licenciado, pues ¿de qué lado estás? Pues de la víctima, ¿no? El primer derecho de las víctimas que tienen en el apartado C del artículo 20 es a tener un asesor jurídico, ¿sí? Es una nueva figura, esta no existía. El imputado tenía el defensor, ese siempre ha existido. Pero una cosa nueva, aparte de los derechos que ya tiene el imputado, es un derecho humano porque así está en la Constitución, es tener un asesor jurídico, ¿sí? Aparte del Ministerio Público, el asesor jurídico. Hay asesores jurídicos públicos y privados, por eso tenemos la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, que depende de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Ahí hay asesores jurídicos públicos y se van a preguntar, ¿y por qué yo estaba por parte de la Comisión de Asesor Jurídico? Cuando nace la Ley General de Víctimas, el segundo artículo de los transitorios decía que mientras la Comisión Estatal de Víctimas, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas, tuviera el presupuesto suficiente, sería la Comisión de Derechos Humanos quien hiciera las funciones de asesor jurídico a la víctima. Pues nos tocaron todos los distritos foráneos. En ese entonces yo estaba encargado de la oficina regional de Ocotlán, pero me tocaban 2 distritos, el 4 y el 5, Ocotlán y Chapala. Obviamente tenía mis abogados que me echaran la mano, pero cuando no estaban, pues me tocaba ir a mí, ¿verdad? Y un tiempo que me quedé solo, pues me la debían el juzgado. Es bonito, ¿sí? El nuevo sistema tiene sus ventajas. Ese me fue. Bueno, esos son algunos de los... se me fue. Bueno, los derechos de la víctima, del imputado, es obviamente uno que siempre ha estado, ¿no? No puede ser obligado a declarar, tiene derecho a tener un defensor público o privado, si no tiene se lo asigna al Estado de manera gratuita. Casi los mismos derechos que tiene el imputado son los mismos que tiene la víctima, ¿sí? Obviamente rige el principio de presunción de inocencia, puede impugnar, ahí mismo está como sus derechos, impugnar las resoluciones del juez, ya sea él o por medio de su defensa, igual la víctima, a través de él o por medio de su asesor o del Ministerio Público. Pero esos son los derechos humanos que tienen, básicamente, y todos los que tiene la Constitución. Ya nada más, antes era las garantías individuales de derechos humanos y se reducía al artículo, a los primeros 29 artículos de la Constitución, ¿no?
Hoy en día toda la Constitución son derechos sociales y tenemos muchos derechos en la Constitución. Asimismo, los tratados internacionales que les comentaba al inicio, nos obliga la convencionalidad, tenemos que aplicarla. Aparte del principio pro homine, que yo creo que ya se los han explicado sus maestros, o pro persona, como lo quieran llamar, las autoridades tienen la obligación de aplicar la norma que más les beneficia al individuo, ¿sí? Por eso es pro persona. Y obviamente la reparación del daño. Antes no estaba como tal en la Constitución. Con la reforma de los derechos humanos en 2011 se hace derecho humano, valga la redundancia, en el capítulo de derechos humanos, el de la reparación del daño. ¿Sí? Es así pues como nosotros hemos tenido esa evolución en nuestro sistema jurídico a ser más protector, a ser más garantista. Aunque se llamaba antes de garantías individuales, pues nada más se limitaba a eso, ¿no? Al ser de derechos humanos y sus garantías, es más amplio, es todo lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Aplicados en el proceso penal, no solamente son los que tiene el imputado y la víctima en el artículo 20, apartado B y C, sino que también son los tratados internacionales. Cuando están uno en una audiencia donde hay menores, por ejemplo, a mí me ha tocado estar e invocan la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Sobre todo el principio del interés de la niñez, ¿sí? Y se observa, un niño no puede estar en una audiencia con la persona que lo agredió. Desafortunadamente, o es violencia sexual, violencia física. ¿Por qué creen que no está un niño en una audiencia? Lo va a revictimizar, ¿verdad? Estaríamos incumpliendo con la ley de víctimas, ya, tanto la estatal como la general. Y tiene que estar asistido por quién más, obviamente por el asesor jurídico, sus papás, si no está por una trabajadora social. También siempre hay un psicólogo o psicóloga para que lo asista en caso de que esté. Muchas veces los papás no ven ese detalle. Ahí ustedes como abogados, como futuros agentes del Ministerio Público, tendrán que decirle a la mamá qué le está ocasionando a los hijos cuando son menores de edad, ¿sí? Las mujeres. En los juzgados ustedes ya han visto algunos que hay una sala aparte donde la víctima no tiene que estarse confrontando con la persona que lo agredió. Casos de violación, por ejemplo, de secuestro, etcétera, tienen que estar aparte, ¿sí? Inclusive ustedes dirán, un día me tocó estar de asesor jurídico de policías ministeriales y tenían miedo a que los identificaran las partes, ¿sí? Y como la audiencia era pública, pues pueden estar sus compinches ahí, ver quiénes los detuvieron. Pidieron estar en la sala anexa al juzgado, donde pues uno ve en un monitor cómo se desarrolla la audiencia y tenemos nuestros propios micrófonos, podemos participar, o cuando el juez nos da la participación. Ese es algo también, ya es más garantista, ¿se fijan? Se toma en cuenta la niñez. Antes no pasaba eso, ¿sí? Cuando son personas con alguna discapacidad, la misma ley general para eliminar la discriminación de personas de discapacidad, ¿han escuchado ustedes el término de ajustes razonables? Hasta el Código Penal lo tiene, el procedimiento penal. ¿Qué son los ajustes razonables para las personas con discapacidad? Miren, una vez
Se tiene que ajustar el procedimiento a él, a lo mejor no puede ir, ¿sí? Una vez me tocó una persona cuadraplégica. ¿Sí? Exacto. Una persona cuadraplégica por lo regular a veces nada más puede hablar, ¿sí? El Ministerio Público indebidamente le manda citatorios, pues no se puede parar ni siquiera a revisarlos. Vivía con la víctima, con el imputado, con el agresor. Se le acusaba de violación al agresor. Dictamen psicológico positivo, creo que también el andrológico. Y el Ministerio Público le llamaba por teléfono, cuando no tenía teléfono. Era el teléfono de la hermana, y la hermana no contestaba. Nunca fueron al lugar. Casi las audiencias se tenían que celebrar ahí, ¿no? Nunca fue. Archivan el expediente de manera provisional, ¿no? Esas son las cosas que, por ejemplo, la ley para evitar la discriminación, a veces uno piensa nada más el Código de Procedimientos Penales, no. También vemos la Ley General de Atención a Víctimas o la estatal, ¿sí? La ley para las personas con discapacidad, de erradicar la discriminación de personas con discapacidad. La ley para prevenir cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes piden las mujeres una medida de protección, el Ministerio Público casi siempre se va al artículo 137 del Código de Procedimientos Penales. Pero el último parrafito de ese artículo dice que se les deberán aplicar en casos de violencia lo que dice la ley especial para las mujeres, para eliminar la violencia contra las mujeres. Y esas medidas de protección que tiene la ley para erradicar la violencia contra las mujeres son más amplias, ¿sí? Y son cosas que a veces ni el Ministerio Público les explica. Tiene mayor, ¿sí? Hay inclusive, jóvenes, un protocolo para la aplicación de medidas cautelares, ¿sí? En caso de violencia de género, que no observan los ministerios públicos, están mal preparados, mal capacitados. Lo mismo pasa en las áreas de desaparecidos, de violencia de género, etcétera. Entonces, así como hay leyes nacionales, estatales, que protegen esos derechos, hay tratados internacionales que nos dan a veces más protección y que son ley suprema en el país y que podemos aplicar también, ¿sí? Y hay múltiples ejemplos para protección de las mujeres, sobre todo de la niñez o de los grupos vulnerables y de personas que no tengan ningún problema, que no sea vulnerable, ¿sí? Debemos enseñar a aplicarlos en cualquier procedimiento. Obviamente ahorita estamos hablando del proceso penal. Conózcanlo. No nada más se limita a una sola ley, ¿sí? No solamente es el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Son otras leyes complementarias que debemos de utilizar y tratados internacionales. Acuérdense que ya somos abogados internacionalistas, ustedes ya forzosamente. Independientemente de que llevamos la clase de Derecho Internacional Público y Privado, ya nos obliga la Constitución, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo, no sé si hay alguna duda, preguntas. Bien, agradecidos con usted, doctor Mario Alejandro Segura Padilla. El tema es sumamente interesante y bastante amplio. Yo creo que en alguna ocasión posterior
tendremos la oportunidad de tenerlo, sabe que esta es su casa para que amplíe más el tema. Por hoy pues le agradecemos infinito y en este momento me permito invitar a la doctora María Cruz Limón Parra y a la alumna María Alessandra Laguna Cuevas para que se acerquen, por favor. Gracias, buenas tardes. Doctor Alejandro Segura, muchas gracias por habernos ilustrado con esta magnífica conferencia sobre la importancia del derecho penal acusatorio y los derechos humanos. Es para mí un honor entregarle el presente reconocimiento en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León al doctor Mario Alejandro Segura Padilla, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por su destacada participación en la ponencia Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal, en nuestro 24º Congreso, la evolución de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. En agradecimiento de toda la comunidad estudiantil por su vasta información y su gran ponencia, un pequeño presente y esperamos tenerlo nuevamente en nuestra casa de estudios.